glucosa que nosotros consumimos se almacena en forma de glucógeno en nuestro tejido hepático muscular, que son los órganos principales, y ese almacenamiento dura 12 a 24 horas como mucho. ¿Ya? El problema está en que si consumimos grandes cantidades de carbohidratos, como está compuesto de hidrógeno, carbono, hidrógeno, oxígeno, y los lípidos también tienen carbono, hidrógeno y oxígeno, y hay células específicas para los lípidos, para el almacenamiento de los lípidos, como son los adipocitos. Entonces, carbohidratos que nosotros no metabolicemos adecuadamente va a servir de base para formar lípidos. ¿Ya? Entonces, con eso hay que tener cuidado. Bueno, entonces, como les decía, también son llamados carbohidratos y los encontramos tanto en las células vegetales como en la célula animal. En las células vegetales pueden encontrarse formando elementos fibrosos como la celulosa. La celulosa es un polisacárido que se encuentra en todo lo que vienen a ser los tallos eh, eh, de verdura, en las chalas de los cereales. Entonces, esa parte más fibrosa, esa es la celulosa. También lo podemos encontrar los carbohidratos eh, como reserva nutritiva de tubérculos, por ejemplo, papa, yuca, camote, ya ahí lo podemos encontrar. También polisacáridos como el almidón, en semillas como los cereales, el arroz, el maíz, la lenteja, soya, garbanzo, o sea, la mayoría contiene almidón, ¿ya? Que también es un polisacárido, pero ya este almidón sí es aprovechable por la célula. Ahora vamos a ver, ¿ya? En frutos en frutos maduros, como la glucosa, en la miel, en los frutos maduros, manzana, banana, sandía, lo que ustedes, papaya, lo que ustedes se imaginen, ¿ya? No solo glucosa, también puede haber fructosa en la fruta, en la miel, fructosa. Por ejemplo, en la caña de azúcar se encuentra la sacarosa, en la remolacha, zanahoria, que de ahí se obtiene la sacarosa, un disacárido, ¿ya? Ahora, mire, lo podemos encontrar como carbohidratos simples o carbohidratos complejos. Los carbohidratos simples, si están en su forma de monosacáridos, están listos para ser absorbidos. En cambio, los carbohidratos complejos necesitan pasar por un proceso de digestión previa en el intestino y luego se absorben en forma de monosacáridos. Y entonces, como les decía, ¿no? Lo encontramos manzana, el maíz, por ejemplo, como la manosa, que principalmente no tanto en el maíz, sino en frutos como maduro, como arándano, la frambuesa, este, también en los hongos, en las algas marinas. En la leche encontramos como el disacárido lactosa, que tiene galactosa y glucosa. En la miel, la fructosa, como le dije, y el azúcar de mesa o el azúcar que consumimos todos los días tiene el disacárido sacarosa. Y de complejos, pectina, en la avena, en sésamo hay mucílago, en los plátanos, yuca, arroz, etcétera, etcétera, o en las papas, patatas, ¿no? Encontramos almidones, mm, y en las alcachofas, inulina, un polisacárido que está compuesto por solo fructosa. Ahora, si bien el exceso de carbohidrato puede acumularse en forma de grasa, entonces, pero nosotros debemos consumir carbohidratos porque es una fuente de obtención de energía por parte de nuestras células. Pero de preferencia aquellos carbohidratos que, que contengan algo de almidón, pero que también estén con su fibra, ¿no? Celulosa, lignina, lo que contenga. Entonces, ¿quiénes son esos? Si bien el arroz tiene almidón, pero si es integral, o sea que tenga la chalita, es un arroz integral que además se le va a dotar de la fibra que es necesaria para nuestro organismo, para mejorar el tránsito intestinal.
para, también absorbe agua, por lo tanto le da esa sensación de saciedad, entonces mejor el integral. En la avena, la pasta integral, o sea, una harina que tenga su chala, ¿no? Entonces, lenteja, la lenteja, esa cascarita es la parte integral, garbanzo. Entonces, está en saber escoger en qué horarios del día consumimos los determinados nutrientes y escoger qué tipo de nutrientes. ¿Ya? Bueno, entonces, en tejidos animales forman complejas estructuras y están disueltos en humores orgánicos. Entonces, podemos encontrarlos como aquí, por ejemplo, disueltos en humores orgánicos, los glucosaminoglucanos, por ejemplo, ¿no? O también la glucosa misma se puede encontrar en sangre circulante, no en grandes cantidades, ¿no? Su valor de referencia es 70 a 100 miligramos por decilitro, menos de 100, 99 miligramos por decilitro. Ahora, su importancia bioquímica o la importancia en la medicina de los azúcares glúcidos, también se los denomina carbohidratos, es porque son los principales proveedores de energía y son intermediarios del metabolismo. Pero también existe importancia desde el punto de vista clínico porque pueden producir alteraciones en el metabolismo de hidratos de carbono, alteración de la glucosa puede conducir a diabetes mellitus. El almacenamiento inadecuado por deficiencia de enzimas que van a metabolizar la galactosa, produce un acúmulo de galactosa en sangre y, ah, cuando veamos metabolismo de hidratos de carbono, y estamos haciendo la parte general, vamos a ver todas estas enfermedades, ¿ya? Entonces, un acúmulo de galactosa, galactosemia, cuando el glucógeno, que es la forma de almacenamiento de glucosa en nuestra célula, la glucosa no se almacena como glucosa, se almacena como glucógeno. Cuando se almacena de forma inadecuada, porque no se forman las ramificaciones o hay demasiada ramificación, entonces existen enfermedades denominadas glucogenosis por deficiencias de enzimas. Entonces son enzimonopatías, ¿ok? Se pueden llegar entonces a producir estas enfermedades de almacenamiento de glucógeno denominadas glucógenos, o cuando existe deficiencia de enzima lactasa, entonces la lactasa es la enzima que digiere, separa o escinde enlace glicosídico beta 1,4 entre galactosa y glucosa, que entonces la lactosa es un disacárido que está formado por galactosa y glucosa en unión beta 1,4. Entonces, cuando hay deficiencia de la enzima lactasa, se produce un acúmulo de la lactosa y eso produce diarrea, flatulencia, síndrome de mala absorción, ¿ya? Bueno, entonces, por definición, decimos que los hidratos de carbono o carbohidratos son biomoléculas que están formadas básicamente por tres elementos, ¿ya? Carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Ya? Entonces esos tres elementos forman parte de la estructura de los hidratos de carbono. En todos los hidratos de carbono siempre va a haber un carbono unido al oxígeno en el enlace 2, 1. ¿Ya? Entonces, porque los hidratos de carbono pueden ser polihidroxialdehído o polihidroxicetona. Entonces, se clasifican los hidratos de carbono simple en la serie aldosa, que tiene grupo aldehído, y cetosa, que tiene grupo cetona. Ahora les muestro, ¿ya? Entonces, pueden haber, de acuerdo a su clasificación, los hidratos de carbono, o de acuerdo a la complejidad de su molécula, se pueden clasificar en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos solo tienen un grupo funcional. O puede ser aldehído, miren aquí, este siempre va a estar en el carbono 1, ¿ya? Carbono 1
R representa la cadena hidrocarbonada, quiere decir carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, ¿ya? Este de aquí, el grupo aldehído, siempre va a estar en el carbono 1. El grupo funcional cetona en el carbono 2, ¿ya? Entonces, pero ambos tienen carbono unido al oxígeno a través del enlace doble, carbonilo, miren aquí y aquí. Pero además este de acá tiene hidrógeno, el CHO, ¿no es? Entonces, grupo funcional aldehído que está en el carbono 1, hay, hay hidratos de carbono simple que pueden tener el grupo funcional cetona y se denominan cetosis. La unión de monosacárido, de dos monosacáridos forma disacárido. La unión de tres monosacáridos forma de 3 hasta 10 serían oligosacáridos. Y la unión de más de 10 monosacáridos entre sí forman los polisacáridos. ¿Ya? Entonces, además de presentar carbono, hidrógeno, oxígeno, la posición, ¿ya? Fíjense, presenta eh, oxidrilo, varios oxidrilos, por eso se pueden denominar polihidroxialdehído o polihidroxicetona. Entonces, de acuerdo a la complejidad, lo que les decía de la molécula, lo más simple son los monosacáridos. Ya un poquito más grande, dos monosacáridos unidos entre sí a través de enlace covalente glicosídico se denomina, esos enlaces covalentes, disacáridos. De 3 hasta 10 monosacáridos forman los oligosacáridos y más de 10 polisacáridos. ¿Ya? Vamos a ir viendo uno por uno. ¿Ya? Ahora, de características generales, ¿qué tiene? Los monosacáridos solo tienen un aldehído y varios grupos alcohólicos, ¿ya? Un aldehído. O pueden tener una cetona. Los disacáridos tienen dos unidades porque tienen dos monosacáridos. Los oligosacáridos de entre 3 a 10, los polisacáridos más de 10. Y forman uniones lineales y también uniones ramificadas. En cuanto a sus propiedades, los monosacáridos son cristales de color blanco, son solubles en agua y tienen un sabor dulce. Los disacáridos también son cristales de color blanco, son solubles en agua y tienen un sabor, si es sacarosa es la más dulce, si es lactosa menos dulce. ¿Ya? De los oligosacáridos, son solubles en agua, también son cristales blancos y tienen sabor un poquito menos dulce que los anteriores. ¿Ya? Ahora, los polisacáridos ya no tienen forma de cristal, son compuestos sin forma, por eso compuestos amorfos. Son insolubles en agua natural, o sea, en agua a esta temperatura, usted quiere mezclar un almidón, por ejemplo, no lo va a hacer. Y usted prueba, no tienen sabor, son insípidos. Cuando el almidón forma sustancia viscosa o como gel, cuando se lo calienta, porque pueden formar engrudo, ¿ya? Muy bien. Entonces, ejemplo, monosacárido, gliceraldehído, glucosa, fructosa, hay varios. Hay más, ¿no? El gliceraldehído tiene el grupo funcional aldehído. La glucosa es una aldehexosa, grupo funcional aldehído. La fructosa, grupo funcional cetona. Una cetohexosa, ¿no? Ejemplo de disacáridos, sacarosa, lactosa, maltotriosa de oligosacáridos. Y de polisacáridos, lo más importante, almidón glucósico. Y de almidón tiene amilosa, amilopectina, pectinas también, dextrinas también. Y hay varios. Aquí polisacárido, también la celulosa, la inulina, etc. Hay varios ejemplos. Ya. Todo monosacárido, entonces dijimos, los hidratos de carbono pueden ser simples o complejos. Lo más simple, de acuerdo a la complejidad de su molécula, lo más simple son los monosacáridos. ¿Ya? Los monosacáridos, todos responden a esta fórmula. Carbono, hidrógeno 2, oxígeno. Entonces, dijimos, tenían tres elementos, carbono, hidrógeno, oxígeno.
¿no es? Todo multiplicado por n. N es para darle un número, ¿ya? Donde n tiene que ser mayor o igual a 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los monosacáridos tienen que tener más de 3 carbonos para ser monosacáridos, ¿ya? Entonces, a partir de carbono 3. Y el más simple es gliceraldehído, que tiene 3 carbonos. Y el grupo funcional, aldehído. Por lo tanto, es una aldosa. El más simple de la serie cetosa es la dihidroxiacetona, que tiene el grupo funcional cetona, ¿ya? La mayoría responde o termina el sufijo osa, excepto el gliceraldehído, ¿ya? La demás es ribosa, glucosa, manosa, galactosa, fructosa, eritrosa, celulosa, ¿ves? Todo, excepto el gliceraldehído, porque dihidroxicetona, ese ya responde a la cetosa, ¿ya? Bueno, ahora, los monosacáridos, estamos hablando de monosacáridos, dependiendo el número de carbono de su molécula. Pueden de 3 triosa, de 4 tetrosa, de 5 pentosa y de 6 hexosa, lo más importante, ¿ya? Lo más importante. Entonces, de 3 carbono triosa, de 4 tetrosa, de 5 pentosa y de 6 hexosas. Y aquí, miren, ahora como su grupo funcional está libre, entonces estas pueden ser azúcares reductoras. ¿Por qué reduce el cobre 2 más del reactivo de Benedict? Ya hicimos esto en práctica, ya lo vieron, ¿ya? Cuando cambiaba el reactivo de Benedict al contacto con glucosa y lo calentábamos de color azul, de este azul, ¿se acuerdan? Y cambiaba a rojo ladrillo, porque estaba reduciendo el cobre 2 más del reactivo, el azúcar, ¿ya? Ahora, aquí estas son fórmulas semidesarrollada de Fischer, donde están haciendo la representación de los azúcares más importantes de la serie aldosa. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay el grupo funcional aldehído. Miren, CHO, CH2, siempre en el carbono 1. Miren, carbono 1, siempre, ¿ya? En el carbono 1. De 3 carbono, de 4 carbono, de 5 carbono y de 6 carbono, ¿ya? Ahora, de eso, ¿qué más hay? ¿Qué más tiene? Entonces, aquí no está desglosado, porque el carbono tiene que tener 2 dobles enlaces y un enlace doble, o 4 dobles, o 4 enlaces sin, perdón, estoy ya, 2 enlaces simples y un enlace doble. O puede tener el carbono 4 enlaces simples. Ya, recapitulemos. El carbono solo puede ya saturarse con 4 enlaces simples. O puede saturarse con un enlace doble, que va a ser con el oxígeno, y 2 enlaces simples. ¿Ya? Ahí. Entonces, aquí no está totalmente desarrollada la fórmula, ya porque lo han simplificado, ¿bien? El hidrógeno tendría que venir aquí, aquí, y el oxígeno solito, ¿no? Con doble enlace. Aquí un hidrógeno, otro hidrógeno y el oxidrilo porque el otro va en el carbono. ¿Se entendió, no? Entonces, eso podemos hacerlo después en pizarra, ¿ya? Pero acá es la fórmula semidesarrollada. Este es el aldehído, siempre en el carbono 1. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí hay de rojo una estructura, fíjense, en el penúltimo, miren, en el penúltimo, ¿sí? Esto está representando, y todingos estos se ven que están a la derecha, ¿ya? Y aquí ven una palabra antes del nombre con D, 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 D.
Miren, en todo. Y todito, mírenlo, por favor, está a la derecha, ¿sí? Entonces, eh, para ver la isomería óptica, más adelantingo vamos a ver, agárrense ese detalle que va hacia la derecha el penúltimo, ¿ya? Y este que está aquí, esto que está acá, solo nos está demostrando ya que son similares, muy similares, pero varían y se modifican pero al tener una posición diferente, son sustancias también diferentes, son compuestos diferentes, ¿ya? Ahora, de lo más importante, miren, ¿por qué decimos polihidroxialdehído? Porque hay oxidrilo, miren, oxidrilo y aldehído, varios oxidrilo y aldehído, ¿no? Varios oxidrilo y aldehído. Entonces, 3 carbonos, gliceraldehído, llegamos a la eritrosa que podríamos tomarla en cuenta, pero no es tan importante. 4, esta sí es muy importante, la ribosa, que es de 5 carbonos. ¿Por qué será importante la ribosa? ¿Por qué este azúcar será importante? ¿Quién sabe? porque forma parte de la molécula de ADN. Exactamente, ¿no? De las moléculas de los ácidos nucleicos, como ribosa en el ácido ribonucleico y como 2-desoxirribosa en el ácido desoxirribonucleico. Entonces ahí es importante. Después otra que son importantes, la glucosa, manosa, galactosa de 6 carbonos, ¿ya? Entonces, estas dos estructuras, si no atendemos a su fórmula molecular, tienen lo mismo, 6 carbonos, 12 hidrógenos, 6 oxígenos. Pero ¿en qué difiere una de otra? En la posición de su oxidrilo, ¿ya? En la posición. Por ejemplo, este de aquí con el otro, el uno está hacia la derecha y el otro está a la izquierda en la posición 2 entre la glucosa y manosa, ¿ya? Y el de acá, el rojito, el penúltimo. Aquí si son 3, el penúltimo va a ser el segundo, sí o sí, ¿no? Entonces es la rotación que la luz polarizada que les llega a ellos, ¿hacia dónde la dirigen? Si la dirigen hacia la derecha, serán dextrógiros. Si la dirigen hacia la izquierda, serán levógiros. Y entonces no se olviden los grupos funcional aldehído, ¿en qué carbono va? En todos ellos se ve. ¿En qué carbono va el grupo funcional aldehído? Y el aldehído está formado por carbono unido al oxígeno por un doble enlace y un hidrógeno. Ese es el aldehído. Ahí está, miren. ¿Qué carbono es este? De acá empezamos a contar. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es una triosa, tetrosa, pentosa, hexosa, ¿eh? Y como tiene el grupo funcional aldehído, a toditas les denominamos altos. Serie de, ¿no? Todo el penúltimo está hacia la derecha del oxidrilo, dextrógenos. ¿M? Entonces, ¿en qué posición estaba el grupo funcional aldehído? La primera. Carbono, ¿cuánto? Siempre en el extremo, carbono 1, ¿ya? En el carbono 1, y de ahí empezamos a contar. De la serie cetosa, lo más importante, dihidroxiacetona y fructosa, no es más, lo más importante. La dihidroxiacetona tiene 3 carbonos. ¿Y dónde está el grupo funcional cetona? Carbono 1, 2, 3. ¿En qué carbono? En el Carbono, segundo. siempre, todos miren aquí, el grupo funcional cetona, que es el carbono unido al oxígeno en el enlace doble, está en la posición 2 en todo él, ¿ya? Y la isomería también va en el penúltimo,
oxidrilo. Como todos están a la derecha, dextrógeno. ¿Ya? No aplica para para hidroxiacetona, no tiene oxidrilo. ¿Ya? En el penúltimo carbono, pues tiene el grupo funcional cetona. O vendremos a decirle carbonilo. ¿Ya? Vamos a ver uno por uno, no se asusten de ver esto. Vamos a ver la fórmula lineal de Fischer, la proyección de Howard, que son la ciclización, la forma cíclica, pirano y furano, y en sí. Así que ya. Entonces, como les decía, ¿qué eran isómeros? Isómeros son compuestos diferentes con la misma fórmula molecular. ¿Qué quiere decir? Que contienen igual número de átomos, pero están unidos entre sí de manera distinta. O sea, difieren en su posición espacial. Si difieren en su posición espacial, decimos estereoisómero. Vas a comparar con uno de aquí, sí. Me dicen si ustedes ven estas dos estructuras, la de aquí, donde está el cursor. ¿Se ve? Sí, doctora. Ya. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice que es? ¿Glucosa? Ya. Y en esta otra, síganme con el cursor. A esa no se le puede ver bien. Aquí abajito. Manosa. Manosa. ¿Ya? Glucosa y manosa. Ahora vamos a contar, ¿ya? Si decimos que tienen la misma fórmula molecular, pero su disposición es diferente, ¿ya? Contamos. ¿Cuántos carbonos? ¿Me siguen escuchando, Sí, doctora, jóvenes? se le escucha. Ah, ya, perdón. Ya, yo pensé que ya se acabó la clase. Para volver a entrar hay que esperarlo. ¿Eh? Ya, miren, contemos por favor, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos carbonos hay? 6. Ya, hidrógeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí hay 12, ¿no? Hidrógeno 12. Contemos los oxígenos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuántos oxígenos? 6. 6. Entonces era carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Fórmula molecular, ¿no? Porque solo nos está diciendo cuántos átomos de cada elemento tiene. Nada más, ¿eh? Ya. En 10 minutos se corta, esperamos 9, volvemos a entrar, por favor, ¿ya? Hay que acabarlo el tema porque con ustedes estoy retrasada. Con el grupo A y F ya avancé este tema, ya lo terminé. En cambio, con ustedes me puse repasando la semana pasada, ¿se acuerdan? Ya. Entonces, aquí, contemos en la manosa. ¿Cuántos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Carbono? ¿Cuántos tiene? 6. 6. 'Hidrógeno? A ver, cuenten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. 12. Hidrógeno 12. ¿Y oxígeno? 3, 4, 5, 6. 6. Entonces, los dos tienen carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, ¿verdad? Ahora, ¿en qué difiere? A ver, píllenlo, concéntrense en solo esos dos y me dicen, ¿qué varía? En el segundo carbono, el hidroxilo. Muy Ujú. bien, en el segundo carbono, el oxidrilo o hidroxilo está en el uno está a la derecha y en el otro está en la izquierda. Entonces es un epímero, ¿no? Un epímero de la glucosa. O sea, se parece, la manosa es un epímero de la glucosa, se parece mucho, solo que el oxidrilo está cambiado. Pero ya cuando yo quiero ver la isomería, y aquí está con rojo, ¿no es? Me tengo que, o sea, nos los ponen para que nos demos cuenta en el penúltimo carbono, porque se rota, si rota, si va a la derecha, decimos dextrógiro, si va a la izquierda, decimos levógiro, pero en realidad es la suma de todos, ¿ya? Porque este carbono puede rotar, o sea,
Todos estos carbonos pueden rotar y poner la posición del oxidrilo o a la derecha o a la izquierda. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, esos son isómeros. Hay epímeros, hay isómeros enantiómeros, que es más que todo por la luz polarizada. Esto es son isómeros, tienen la misma fórmula molecular, pero la posición de un grupo funcional es diferente. El uno está a la derecha, el otro está a la izquierda. ¿Ya? Muy bien. Eso. Ahora, lo que es con la luz que les llega, decimos enantiómero. ¿Ya? Eh, Miren aquí, este que es el hidrocarburo más simple, el metano, pese a eso tiene, como solo tiene hidrógeno, 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 donde rote va a ser lo mismo, ¿no? Que solo contiene hidrógeno, ¿sí? Pero ¿qué pasa con esta estructura? Miren, este es el grupo, el gliceraldehído, el más chico. Este de aquí es el aldehído, lo que les decía, ¿no? Carbono unido al oxígeno por doble enlace, el hidrógeno. Y este de acá puede modificarse, ¿no? Puede cambiar de posición, ¿sí? El de acá. Este vendría a ser el que rota. Puede cambiar de posición. Ahorita el oxidrilo está a la derecha, ¿no? Pero si rota, puede ir a la izquierda, ¿no? ¿Sí? Ahora, si nos fijamos de este, arriba tiene aldehído, abajo tiene alcohol. Este hidrógeno tendría que venir acá, a la izquierda hidrógeno y a la derecha oxidrilo. Entonces, son diferentes átomos, diferentes componentes en cada uno. Entonces, formarían ya no un tetraedro regular, sino irregular, porque son diferentes. Entonces, en cada enlace del carbono de este de acá está saturado por elementos o grupos atómicos diferentes. Aquí Doctora, miren el anterior. Ay, perdón, miren, aquí, doctora, ¿qué perdón. representa el punto en el segundo Eh, carbono? Aquí tendría que ser que está separado, ¿no? Porque este hidrógeno tendría que venir acá. Y de acá salir un enlace hidrógeno y un enlace para este lado oxidrilo, ¿ya? Es para que vean que está separado. Eh, Hubiera sido lindo que esta fórmula sea desarrollada totalmente, pero le decía, es una fórmula semi-desarrollada, porque este hidrógeno aquí tendrían que sacarlo aquí para este lado, para que lo vean, y el oxidrilo a este de acá. Y estos dos de acá que están juntos, un hidrógeno abajo, un hidrógeno a la izquierda. ¿Se entendió? Es una fórmula semi-desarrollada. Entonces, a partir del de acá, del carbono quiral, miren, hacia arriba es un grupo de átomos, el aldehído. A la izquierda, hidrógeno. A la derecha, oxidrilo. Abajo, alcohol, pues. ¿No ven? Este es un alcohol. ¿Sí? Ok. Ya. Entonces, este segundo carbono es asimétrico o quiral, porque sus cuatro enlaces están saturados por grupos funcionales diferentes. Dijimos aldehído, oxidrilo, hidrógeno y alcohol, etilo. ¿No es? Este es etanol, alcohol. Muy bien. Entonces, los grupos unidos al carbono asimétrico central pueden ser dispuestos en el espacio de dos maneras diferentes. Y de ello resultan dos moléculas, cada una a la imagen del espejo de la otra, como si nosotros pusiéramos la mano de una enfrentada a la otra. Ya no se superpone. Quiere decir que este es rota, miren. Ahí vamos a ver. Y los enantiómeros están compuestos por la misma fórmula estructural, pero difieren en su configuración espacial. Y ahora les muestro aquí, creo. ¿La ven? Es lo mismo, pero en el carbono quiral, Sí, ¿sí? Aquí, miren. Como dijimos, ¿no? Este carbono asimétrico central, arriba tiene aldehído. Abajo tiene alcohol. Izquierda, hidrógeno. Derecha, oxi
Oxidrilo. Y como está en este carbono, en el penúltimo, el oxidrilo hacia la derecha, ¿qué le decimos? Que es ¿qué les dije? Dextrógeno. Del segundo carbono, como va hacia la izquierda, ¿qué decimos que es? Mire, ahí lo notan. Levógiro. Ahora, ¿por qué tanto todo esto y explicar y explicar? El organismo solo reconoce y metaboliza a los hidratos de carbono que tengan ese oxidrilo en el penúltimo carbono hacia la derecha, los dextrógenos. La glucosa al 5% es una solución isotónica, es la cantidad necesaria que está en el plasma, que necesitaría nuestro cuerpo. Si una persona no es diabética y se necesita mantener su osmolaridad y además dotarle de energía, se le puede administrar glucosa. Pero no dice su nombre glucosa. Cuando usted lo compra, generalmente dice dextrosa al 5%. Entonces, ¿qué le está garantizando? Que ese azúcar va a tener esa rotación hacia la derecha, porque es ese el que lo asimila el organismo. Para eso es todo este bla bla, ¿ya? ¿Ya? Pero tenemos Doctora, que seguir explicando. Sí, 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 pregunte, pregunte. ¿me escucha? Sí, la escucho. Ah, ya, ya. Entonces el organismo va a metabolizar lo que tiene dextrosa o destrógeno y lo que tiene levogio no lo va a metabolizar. Sí, dextrógiro, la rotación, y levógiro, Ya. dextrógiro, rotación de la luz polarizada que les llega a la derecha, y levógiro, la rotación de la luz polarizada que les llega hacia la izquierda. Entonces solo metaboliza los que van a la derecha. Así es. Ah, ya, ya. Gracias. ¿Ya? Ahora, miren, para explicarlo con unos, miren, aquí yo tengo, el polarímetro es el que mide esa desviación de la luz polarizada. Entonces, el polarímetro es un equipo, en la industria se ocupa muchísimo, ¿ya? Entonces, tiene una ranura donde se le puede insertar un tubo de ensayo con una determinada solución. Supónganse que sea una glucosa y no sepamos nosotros, ¿ya? Un tipo de glucosa. Entonces, se hace la solución de glucosa y se coloca a esta ranura, este tubo de ensayo. Esto tiene solución de glucosa. Antes de eso, previamente, ¿ya? Hay unos sistemas ¿cierto?
Entonces choca con esta lente, choca, y la luz ya no está así en varios, sino se polariza, por eso dice luz polarizada. Luz polarizada va es en haces paralelos. Choca con la muestra, que era glucosa, dijimos, ¿no? Y acá tiene así como un manómetro que da vuelta. Si gira en el sentido de las agujas del reloj, significa que esta glucosa tenía una rotación hacia la derecha, entonces será dextrógira. Si en vez de que gire hacia la derecha, va en sentidos inversa a la aguja del reloj, entonces significa que esta glucosa es levógira. Entonces, todo esto lo que hemos visto es para concluir que solamente el organismo, ya, todo esto que estoy hablando es lo que está aquí, estoy hablando, ¿ya? Entonces, los que desvían los isómeros ópticos de un mismo compuesto, que desvían la luz polarizada en ángulo hacia la derecha, decimos que son dextrógiros. Y los que desvían esa luz polarizada hacia la izquierda son levógiros, ¿ya? Entonces, a nosotros nos interesa solamente aquellos de la serie D, dextrógiro. Eso nos interesa, ¿ya? Miren, comparando nuevamente entre los dos, entre el gliceraldehído, donde el oxidrilo del carbono asimétrico quiral está a la derecha, decimos dextrógiro, y el de la izquierda, levógiro, ¿ya? Lo mismo. Entonces, es porque los glúcidos de la serie D tienen importancia biológica, porque son los únicos que son sintetizados, metabolizados en nuestro organismo. Entonces, serie L son muy escasos, ¿ya? Así se encuentran en estructura o humores orgánicos, pero son muy escasos. Los importantes, los que metabolizan el organismo, son de la serie D. Eso le decía el azúcar, por ejemplo, la glucosa, pero que tenga rotación hacia la derecha, dextrosa, ¿ya? Ahora vamos a ir viendo cada uno de ellos, los más importantes. Como yo les decía, gliceraldehído, que es de la aldosa, 3 carbonos, dihidroxiacetona es una acetosa, 3 carbonos, ribosa, aldosa, 5 carbonos, glucosa, galactosa, manosa, es de la serie, ribosa es una pentosa, 5 carbonos, glucosa, galactosa y manosa, una aldexosa, 6 carbonos, y grupo funcional aldehído. Y la fructosa es una cetosa, grupo funcional cetona, un C-carbono, ¿ya? C-carbono, grupo funcional cetona, una cetosa. Eso vamos a ver, lo más importante, los de interés en bioquímica. El gliceraldehído, esta es la fórmula, en este caso semidesarrollada de Fischer, ¿ya? El gliceraldehído es un hidrato de carbono simple, pequeño, el más pequeño de la serie aldose. Tiene el grupo funcional aldehído, ¿ya? Y 3 carbonos, y miren, si del carbono quiral, si va a la derecha, decimos dextrógiro, si va a la izquierda, levógiro. Eso es. La dihidroxiacetona, 3 carbonos igual, pero es de la serie cetosa, aquí, en el segundo carbono. El anterior era en el primer carbono, el grupo funcional aldehído. Aquí en el segundo, carbono 1, 2, 3, en el segundo carbono. La pentosa, podríamos poner ahí a la eritrosa, pero no tiene mucha significación ni clínica ni bioquímica la eritrosa, que tiene 4 carbonos, ¿ya? Entonces veamos los que sí tienen importancia desde el punto de vista bioquímico y clínico. En este caso, desde el punto de vista bioquímico o fisiológico, ¿ya? Entonces, la pentosa forma parte de la estructura del ácido ribonucleico como ribosa y como 2-desoxirribosa en el ácido desoxirribonucleico. Entonces, además de formar parte de la estructura de los ácidos nucleicos, pueden formar parte de la estructura de coenzimas, de vitaminas también, porque muchos tienen nucleótidos. Los nucleótidos tienen este azúcar, pentosa, ¿ya? Ribosa.
O sea, no produce enfermedad, no hay una enfermedad conocida, ya sea por la falta de enzima o por que produzca un aumento, una alteración. ¿Ya? Entonces no hay importancia desde el punto de vista clínico. Y de la pentosa, la más importante es la ribosa. Y la 2-desoxirribosa, ¿no? La ribosa forma parte de la estructura del ácido ribonucleico, 2-desoxirribosa formando parte de la estructura del ácido desoxirribonucleico, ADN. Esta es la fórmula lineal de Fischer y aquí ya aparece la forma ciclada, formando un ciclo. En este caso, un ciclo furano, porque tiene un pentágono, ¿no? 5 lados, 5 ángulos. Y la ciclización aquí, cuando es entre el carbono 1 y 4, la estructura se denomina furanoso. Ya entre el carbono 1, 2, 3, 4. Este es roto. Y se acerca. ¿Ya? Y entonces se cicla. Miren, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, aquí aparece, dice alfa y acá beta. Entonces, ¿en qué me fijo? En el carbono 1. En el carbono 1. De la forma cíclica, cuando del carbono 1 o en el carbono 1 el oxidrilo va hacia abajo, decimos alfa. Me fijo nuevamente en la forma cíclica. Cuando en el carbono 1 el oxidrilo va hacia arriba, decimos beta. ¿Ya? Alfa de ribosa, beta hacia arriba, ¿no? Beta de ribosa. Ahora, si queremos ponerle un nombre más sistemático, alfa de ribofuranoso, porque es un ciclo pentano. ¿Ya? Entonces, esa es la ciclización entre el carbono 1 y el carbono 4, y el 4 es el que se acerca. ¿Ya? La galactosa prácticamente no se encuentra libre solita, sino formando parte de la estructura del disacárido lactosa. Entonces, la lactosa es el disacárido del azúcar de la leche. La lactosa está conformada por galactosa y glucosa en unión beta 4, que más adelantito se lo voy a mostrar. Entonces, cuando consumimos leche, estamos consumiendo galactosa, en otras palabras. Si comparamos la lactosa con la sacarosa es menos dulce, su importancia bioquímica de la lactosa es porque forma parte de las glucoproteínas. Y sí hay importancia clínica porque una deficiencia de las enzimas que metabolizan la galactosa, cuando hay deficiencia de estas enzimas, la galactosa se acumula y produce una serie de alteraciones, mm, a nivel, por ejemplo, de los ojos, produciendo cataratas, ceguera, hepatomegalia, esplenomegalia, o sea, serie de alteraciones donde generalmente los niños no suelen vivir por muchos años, ¿ya? Entonces, sí es una enfermedad grave por deficiencia así de enzimas que metabolizan la lactosa y se acumula en sangre. ¿Por qué decimos que es efímero de la glucosa? Porque en todo se parece, excepto que en el carbono 4, la glucosa está a la derecha, el oxidrilo, y aquí está a la izquierda, ¿ya? Esta entonces es la galactosa, una aldohexosa, 6 carbonos, miren, fórmula lineal de Fischer, grupo funcional aldehído, carbono 2, 3, 4, 5 y 6. La ciclización se da entre el carbono 1 y el 5. Esto se pega aquí, ¿ya? Hacia acá. Entonces, esta es la forma cíclica o proyección de Howard. La cíclica formando un hexágono. Entonces sería la forma pirano o piranosa. Un hexágono, 6 lados, 6 ángulos. ¿Ya? Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dijimos, si en el carbono 1 el oxidrilo va abajo, alfa. Si del carbono 1 el oxidrilo va arriba, carbono 1, beta. Entonces, beta de galactosa, beta de galactosa.
La glucosa es vamos a decir así, el rey o la reina de todos los azúcares, de los glúcidos, ¿ya? El rey de todos los glúcidos, el más importante. También se denomina dextrosa, glucosa o dextrosa. La importancia bioquímica es porque es el monosacárido más abundante y el de mayor importancia fisiológica. Al final, cuando veamos metabolismo de hidratos de carbono, ustedes se van a dar cuenta que todos los otros carbohidratos que nosotros utilizamos siguen la vía de la glucosa, ¿ya? Así que es más importante. Y las células lo utilizan principalmente como combustible energético. Lo podemos encontrar libre en los frutos maduros, pero también podemos encontrar en sangre circulante, ¿no? Una concentración de 70 a 100 miligramos por decilitro. 99, ¿no? Está 99. Y se encuentra en muchos líquidos inorgánicos. Ahora, sí existe importancia clínica porque un mal metabolismo de la glucosa con resistencia a la insulina o disminución de la insulina o falta de insulina produce la enfermedad conocida como diabetes mellitus, ¿ya? Entonces es importante la glucosa. Entonces, la glucosa es una aldohexosa. ¿Por qué? Porque tiene el grupo funcional aldehído y tiene 6 carbonos. Ahora, la glucosa se une a varios monosacáridos para formar disacáridos como con una glucosa más en unión alfa 1,4, maltosa. Con la fructosa, la sacarosa. Con la galactosa, lactosa. O sea, en varios, si consumimos sacarosa, lactosa o maltosa, consumimos glucosa, ¿ya? Después se lo encuentra en varios polisacáridos como el almidón, celulosa, glucógeno, dextrina, dextrano, etc. Varios. Ahora, nosotros en una solución de glucosa podemos encontrarla en 3 formas, en cuanto a su forma, su conformación. Lineal, la que les mostré, la lineal o un Fischer, muy poquito. Cíclica, 2 formas, piranosa y furanosa. La más, ahora de la piranosa, alfa-glucopiranosa quiere decir que del carbono 1, el grupo oxidrilo esté abajo, y formando un ciclo hexano también, pero del oxidrilo 1, el carbono 1, el oxidrilo vaya hacia arriba, por eso es beta. La furanosa hay muy poquita cantidad, y esta de aquí en silla, la conformación en silla, es la más estable, pero lo que más se encuentra es la forma cíclica. Y más beta-glucopiranosa, lo que más se encuentra, ¿ya? Entonces así, ¿no? En forma lineal de Fischer muy poquitito, en forma de proyección de Howard o un ciclohexano, ¿no? 6 lados, 6 ángulos. Ahora, digo alfa cuando el oxidrilo del carbono 1 está abajo, beta cuando el oxidrilo del carbono 1 está arriba. Y esta es la más frecuente, la beta de glucosa. Más que todo. Después viene después viene la furanosa y después viene lineal, ¿ya? O sea, es muy poquito lineal. Esta era la conformación en silla, ¿ya? Tiene por la posición, ¿no? De sus componentes, le da el aspecto de ser de formar una silla, ¿no? Entonces su conformación en silla es la que le da mayor estabilidad. Ahora, esa era la ciclización que les decía, ¿no? Porque se pueden formar piranos o furanos. Entonces, cuando la ciclización se da entre el carbono 1 y 5, se forma el ciclo hexano. Cuando la conformación se forma entre el carbono 1 y 4, se da la conformación cíclica como un pentágono, ¿no? Ciclo hexano, ciclo pentágono, ¿no? Esta es la más frecuente, ¿no? Esta forma. La manosa también es una aldexosa, se la obtiene de hidrólisis de la goma y vegetales, y también de los hongos. Hongos, algas marinas contienen manosa.
La importancia bioquímica es porque forma parte de la estructura de las glucoproteínas y no se conoce que produzca enfermedad. Más bien, ahora se está tratando de las personas con cáncer, eh, de evitar el consumo de glucosa, porque la glucosa le puede dar la energía necesaria a las células cancerígenas para que crezcan más, ¿no? Entonces, al utilizar manosa en vez de glucosa, se evita ese crecimiento eh, exagerado de las células. Y entonces, yo le he puesto una investigación un poquito aquí para complementar, no está en su texto por si un caso, ¿no? Entonces, el azúcar manosa, se ha visto en investigaciones en ratones y en cultivos de células cancerosas, que la manosa reduce significativamente el crecimiento de los tumores en varios tipos de cáncer. Y además de disminuir, potencia los efectos de la quimioterapia, ¿ya? Además, la manosa es capaz de bloquear suficiente cantidad de glucosa para retrasar el crecimiento de ciertos tipos de cáncer, ¿ya? En ratón. O sea, no se los ha estudiado todavía en humanos, pero ya se está viendo los avances en ratones y en cultivos de células cancerosas, ¿ya? Ahora, ¿dónde lo podemos encontrar? En frutas, vegetales, arándanos, melocotones, manzanas, naranjas, repollo, brócoli, berenjena, más que todo en aquellos que son de color así violeta, pero también en algas y hongos. Por ejemplo, los champiñones tienen manosa, ¿ya? Esa es la manosa. También una aldexosa, fórmula lineal de Fischer, fórmula cíclica o proyección de Howard, ¿ya? Aquí la ciclización se da entre el carbono 1 y el 5. La fructosa libre solita la podemos encontrar en la miel y en los frutos bien dulces, en aquellos que sean bien maduros, ¿ya? O también la podemos encontrar en la caña de azúcar, como disacárido sacarosa. La sacarosa es un disacárido que contiene fructosa y glucosa, ¿ya? Pero sí lo encontraba en frutas dulces, azúcar de caña, en la miel, es la más dulce de todas. Lastimosamente lo utilizan mucho en las bebidas edulcoradas, la fructosa. En el jarabe de maíz encontramos fructosa. Y ese jarabe de maíz lo utilizan como edulcorante e inclusive como edulcorante de muchos fármacos, ¿no? Que su presentación es jarabe o suspensión, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado. Últimamente se ven personas delgadas que tienen estetosis hepática o hígado graso. Y eso no porque sean alcohólicos. Antes se veían alcohólicos el hígado graso. Ahora se ven personas que se alimentan o toman muchas de estas bebidas edulcoradas, soda, no sé, jugo, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Esta es la fructosa, la fórmula lineal, ¿ya? Doble enlace, perdón, grupo funcional cetona en el carbono 2, ¿no? Carbono unido al oxígeno a través de doble enlace, carbono 2. Toda la anterior que vimos, el carbono 1, ¿eh? Exceptuando la dihidroxiacetona. Okay. Y ahora ya el oxidrilo va en el carbono, ya no tomamos en cuenta el 1 para ver si va abajo el oxidrilo o arriba, sino el carbono 2, ¿ya? Porque ahí va aquí, el carbono 2. Cuando el oxidrilo del carbono 2 va abajo, alfa. Cuando el oxidrilo del carbono 2 va arriba, beta. Hasta ahí dudas que tengan de los monosacáridos. Ya, vamos a seguir entonces. Ya. De los disacáridos, los tres más importantes son maltosa, lactosa y sacarosa. Maltosa, del azúcar de Malta, está constituido por glucosa, 2 glucosa en unión alfa-1, 4. La lactosa, el azúcar de la leche del ratón, la leche de la vaca, la leche de la cabra, la leche de las mujeres, de las mujeres que han dado a luz, también tiene lactosa ya.
el azúcar. Y la sacarosa o azúcar de caña, dependiendo de qué lado lo veamos, ¿ya? Beta 2,1 o alfa 2,1,2, dependiendo de dónde se lo ve. Entonces la maltosa es el disacárido o el azúcar de malta. Tiene algo dulce, es algo dulce, soluble en agua. Y también se lo puede obtener cuando se rompe el enlace del almidón, pero lo deja en dos. ¿Quién, quién rompe estos enlaces? Una enzima hidrolítica como la amilasa pancreática. Hidrolítica porque mete agua, ¿ya? Ese, miren aquí, por favor. Esta es una glucosa. Aquí tendría que ser oxidrilo. Esta es otra glucosa. Aquí hay oxidrilo. Este oxidrilo está en el carbono 1, por eso dice, y abajo, alfa. Y este oxidrilo de acá está en el carbono 4. 1, 2, 3, 4, hacia abajo. Ahora, ¿cómo se forma el enlace cuando se elimina agua? De acá sale hidrógeno y de acá sale oxidrilo. Dos hidrógenos y un oxígeno hacen el agua, ¿eh? ¿Sí? Y se une por un oxígeno de un oxidrilo de acá. Entonces, unión sería alfa 1, carbono 1, con el 4. Entonces, estos dos ahora ya no se llaman glucosa, se llaman maltosa. Entonces, la maltosa es un disacárido formado por dos moléculas de glucosa en unión alfa 1, 4. Si queremos, si digamos nosotros consumiéramos malta y queremos que nuestro cuerpo obtenga energía a partir de esta estructura, en el tubo digestivo, propiamente dicho, en el intestino delgado, la maltasa tiene que venir y romper este enlace. ¿Cómo rompe el enlace? Metiendo agua. A otra va este hidrógeno, a este oxígeno va un hidrógeno y un oxígeno aquí, y a esta se separa. ¿Ya? Entonces esta es la maltosa, azúcar maltosa. La lactosa es el azúcar de la leche. ¿Ya? Ahora, cuando se hidroliza la lactosa, se obtiene galactosa y glucosa. Entonces, es un disacárido formado por galactosa y glucosa. ¿En qué unión? Beta 1, 4. El oxidrilo del carbono 1 de la galactosa está en la posición beta. El oxidrilo va arriba y acá está abajo. Entonces, beta 1, 4. Galactosa y glucosa. Los enlaces se los tienen que aprender, jóvenes y señoritas. ¿Ya? Sí o sí. La sacarosa o azúcar de caña o azúcar de mesa, la llamamos, la podemos encontrar la sacarosa en la caña de azúcar, en la remolacha, en la zanahoria. Industrialmente en otros países de la remolacha obtienen caña. ¿Ya? Perdón, la sacarosa, mejor dicho. ¿Ya? Industrialmente. No es un azúcar reductor porque su enlace está aquí adentro, ya atrapados, y lo han comprobado ustedes. Entonces, si miramos desde la glucosa a la fructosa, la unión es alfa 1, 2. Pero si miramos desde la fructosa hacia la glucosa, el enlace va a ser beta 2, 1. ¿Ya? Okay. Esa es la fructosa. La fructosa entonces perdón, la sacarosa entonces es un disacárido que está formado por glucosa y fructosa en unión beta 2, 1 o unión alfa 1. Los polisacáridos ya son poli mucho menos parte. Los polisacáridos son macromoléculas, estructuras más complejas, más grandes, ¿ya? Y están constituidas por numerosos monosacáridos unidos entre sí a través de enlaces glicosídeos. Son enlaces covalentes porque comparten electrones, pero como son a los azúcares se les denomina glúcidos o a los carbohidratos, entonces decimos enlaces glicosídicos o glucosídicos, ¿ya? Bueno, la mayoría de los polisacáridos son compuestos amorfos, son blancos, insípidos, no tienen sabor, no son azúcares reductores, son macromoléculas,
Algunos son insolubles en agua y otros forman con el agua soluciones coloidales, principalmente cuando se les calienta. Ahora los podemos clasificar en homopolisacáridos y heteropolisacáridos. Cuando decimos homopolisacáridos, significa que está formado por un solo tipo de monosacárido. ¿Ya? El almidón solo por glucosa, la dextrina, dextrano, glucógeno, celulosa, hemicelulosa y pectina solo por glucosa. Y la inulina solo por fructosa. A su vez, el almidón tiene dos partes, la amilosa y la amilopectina, que solo tienen glucosa. ¿Ya? En cambio, los heteropolisacáridos son polímeros de diferentes tipos de monosacáridos. Y los tenemos de dos tipos, los glucosaminoglucanos y los proteoglucanos. Ya los glucosaminoglucanos se deben acordar que forman parte de la estructura de la matriz extracelular del tejido conectivo. Ya, aquí, como ejemplo, ácido hialurónico, condentin sulfato, paratan sulfato, dramatan sulfato, piratan sulfato y la carina. Y de los proteoglucanos, los peptidoglucanos y la glucoproteína. ¿Ya? Eso. Esto ya les dije. Ahora vamos a ver el principal hidrato de carbono de reserva en el tejido vegetal y el principal, la macromolécula o el macronutriente que nosotros consumimos todos los días, ¿no? Porque se lo encuentra ampliamente, varios, yuca, papa, arroz, trigo, lenteja, bueno, soya, garbanzo, etcétera, avena, ¿no? Todo. Ahora, el almidón como tal está constituido por dos estructuras, la amilosa o dos estructuras denominadas glucanos. La amilosa, que es más pequeña, está constituida entre 1000 a 5000 glucosas en unión alfa 1,4. Ya es la porción menos soluble. Y la amilopectina es más grande, tiene más de 600.000 unidades de glucosa. Y aquí sí, como es una estructura ramificada en la cadena lineal alfa 1,4, en los puntos de ramificación alfa 1,6. O sea, aparte del enlace alfa 1,4, alfa 1,6. Y solamente tiene glucosa, no se olviden, ¿ya? Ya esto ya lo dije todo. Con yodo da un color azul intenso y esta es la forma. Miren, aquí en la representación es sencilla, pero esto es glucosa y toda esta unión es alfa 1,4, alfa 1,4. Y cada 6 da vuelta. Entonces forma la amilosa, tiene la forma helicoidal. Miren así. Esta es una glucosa 1 y 4, unión alfa 1,4. Y ahí. Y cada 6 da vuelta. Va dando vuelta. Entonces, la amilosa, la molécula de amilosa, tiene entre 1000 a 5000 glucosas. En cambio, la amilopectina es la porción más soluble. Esta sí atrapa agua, puede formar cuando se calienta el almidón, forma engrudo o le da el aspecto viscoso cuando se calienta, ¿ya? Y como les decía, está formada por más de 600.000 unidades de glucosa. Y esta es la estructura que tiene, ya miren, lo que está indicando aquí, se los muestro. Esta es la cadena principal. En esta cadena principal solo tenemos enlace alfa 1,4. Esta es la cadena primaria y cadena secundaria. En la cadena primaria, alfa 1,4, en la cadena secundaria, alfa 1,4. ¿Dónde hay alfa 1,6? En la ramificación, aquí, en los puntos de unión. ¿Ya? Ahí. Entonces, el almidón la amilopectina está constituida por enlaces, por glucosas unidas en enlace alfa 1,4 y también alfa 1,6. La amilasa es la enzima que degrada el almidón cuando nosotros lo consumimos. Entonces rompería estos enlaces. Tin, tin, tin. Pero no toca enlaces alfa 1,6. Viene una glucosidasa y recién. Ahora, ¿qué pasa si la amilasa sola me dejaría esta parte, digamos así? Entonces sería dextrina, ¿ya? Sería parte del almidón sin digerir.
Por ejemplo, ¿quién tiene destrina? Los plátanos verdes. A veces nosotros consumimos, ¿no es? Plátano verde. Esos plátanos verdes pueden tener destrina. Entonces las destrinas resultan de la hidrólisis parcial del almidón y esta reacción también es catalizada por la amilasa cuando solo ataca enlaces alfa 1,4 y no ataca enlaces alfa 1,6. Los dextranos es un polisacárido, pero esta vez ya no en los vegetales o en la célula animal, sino son producidos por microorganismos. Los dextranos se los puede utilizar como sustituto de la sangre para restaurar la bulimia hasta que se le pueda hacer la transfusión de sangre adecuada a un paciente, ¿ya? Entonces, en caso de pérdida aguda de sangre, mientras tanto, hasta que se pueda restablecer bien eh, la bulimia o hacerle adecuadamente el tratamiento que vendría a ser la transfusión, entonces podremos, mientras tanto, para mantener la bulimia, ¿ya? Esto. Ahora, la inulina es un polisacárido de reserva que se encuentra en tubérculos de Dalia y en alcachofa. Lo utilizamos nosotros en la prueba de función glomerular del riñón para medir la tasa de filtración glomerular, la inulina. Y la inulina solo está formada por fructosa, nada más, ¿ya? En unión beta 2. El glucógeno es el principal polisacárido de reserva de glucosa, pero en nuestra célula, en la célula animal, ¿ya? En todas las células se puede acumular glucógeno, sí, pero principalmente en estas dos, hígado y músculo. La reserva de glucógeno del músculo es para el músculo. En cambio, la reserva de glucógeno en el hígado es para todo, ¿ya? Porque aquí el músculo no tiene una enzima, por lo tanto no sale glucosa a la sangre. Aquí sí. Una vez se almacena, ya no sale del músculo. Entonces lo ocupa el músculo, ¿ya? En cambio, el hígado sí puede mantener la glicemia. El glucógeno es más ramificado todavía. Y cada día empieza una ramificación, ¿ya? Se los voy a mostrar lo que dice acá. Bien, miren, una cadena lineal principal y de ahí empieza a haber ramificaciones. Cada día empieza a haber ramificaciones. Ahora, en las cadenas principales, alfa 1,4, pero en los puntos de unión, donde se unen alfa 1, en los puntos de unión a la ramificación alfa 1,6. Y para que se libere glucosa, hay que aplicar una vía que se llama glucogenólisis, y esa glucogenólisis es activada por el glucagón para mantener la glicemia. En cambio, el acúmulo de glucógeno, de glucosa en forma de glucógeno, es activado por insulina. Una vía eh, eh, de creación o de síntesis, glucogénesis por la insulina, glucogenólisis por el glucagón. No se preocupen que esto que les estoy diciendo lo vamos a ver en metabolismo, ¿ya? Ya. En cuanto a sus propiedades, el glucógeno, porque como tiene proximidad en sus ramificaciones, entonces forma una estructura compacta. No forma geles como el almidón, ¿ya? No fija el agua. Entonces las soluciones de glucógeno son de aspecto opalescente, en cambio del almidón eran viscosas, tampoco un azúcar reducido. La masa molecular es de cientos de millones de Dalton, o sea, una estructura grande, ¿ya? Y da color rojo caoba con yodo. La celulosa también es un polisacárido y se encuentra en estructuras fibrosas, ya formando también las paredes celulares de la célula vegetal. Por ejemplo, pulpa de la madera, algodón, o de vegetales, la parte más fibrosa, ¿ya? Ahí se encuentra. Cada molécula de celulosa está formada por 10.000 unidades de glucosa. Nosotros no utilizamos como fuente de energía la celulosa, porque la celulosa está formada por glucosa, solo glucosa, pero en unión beta 1,4. Y no tenemos una enzima que separe esta unión entre glucosa. Recalco, entre glucosa,
porque pueden confundir la de la lactosa, que es beta 1,4, pero es galactosa glucosa. Aquí es glucosa, glucosa. ¿Ya? Y además una glucosa gira en relación a la otra 180 grados y aparte hay unión por puente de hidrógeno. Entonces, no sé, así nomás no se separa. ¿Ya? Miren aquí. Esta es beta 1,4, beta 1,4, beta 1,4. Pero además hay por atracción de carga, ¿no? Oxígeno, hidrógeno aquí. Enlace por puente de hidrógeno. Por puente de hidrógeno. Por eso le da más firmeza. ¿Mm? La celulosa nosotros la utilizamos como fibra. Cuando consumimos nosotros fibra, como no se va a digerir, entonces no se va a absorber. Y si son solubles, la fibra soluble, por ejemplo, la avena tiene fibra soluble. Entonces forma ácidos grasos de pequeño tamaño, como o butirato, y eso estimula el crecimiento de la microbiota. En cambio, la celulosa no se digiere, tampoco se absorbe. Bueno, tenemos 2 minutos, creo. ¿Será que lo podemos terminar este tema ahora? ¿Podemos volver a entrar? Para estar nivelados con sus compañeros, que yo ya terminé el tema con los otros. O ustedes lo quieren repasar. No falta mucho. Ustedes me dirán. ¿Nos puede enviar las diapositivas, doctora, si es posible, por favor? Sí, 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 les voy a enviar. Gracias. ¿Ustedes lo complementan? ¿O podemos volver a entrar? No sé, depende de ustedes. A ver cuántas diapositivas faltan. Ya faltarían los heteropolisacáridos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16 diapositivas nomás faltan. Ya no faltan mucho. A ver hasta dónde lleguemos, ¿ya? Bueno, entonces los glucosaminoglucanos, lo que se encuentran en la matriz extracelular del tejido conectivo, como tienen carga negativa, tienen bastante carga negativa, entonces estas interactúan con proteínas, con las fibras elásticas, colágenas, reticulares, como coexisten con estas, le dan el aspecto así viscoso. Entonces, estas sustancias se encuentran principalmente bañando el cartílago o formando parte de la estructura del cartílago, ¿ya? Ahora, como el cartílago no es irrigado, se necesita estas sustancias viscosas que atrapan agua para mantener el cartílago. Esa es su función. Le da lozanía a la piel también. Entonces, la encontramos ahí principalmente, ¿ya? Los glucosaminoglucanos. Entre esos tenemos, miren la importancia de lo que les decía, ¿no? Radica en que están cargados negativamente, características que les confiere la facultad de retener grandes cantidades de agua. Gracias a este efecto, la matriz extracelular, eh, mm, la matriz se comporta como un gel, lo que les estaba diciendo, ¿ya? Y resisten fuertes compresiones. Por ejemplo, cuando se pierde en el líquido sinovial también tenemos, ¿no? Okay. Ahora, los glucosaminoglucanos, dijimos, eran heteropolisacáridos, presentan disacáridos, que están formados por ácido uránico y exosamina, en general, y cada una ya es diferente, ¿ya? De forma general, ¿no? Le dije que se encontraba formando parte de la matriz intracelular del tejido conectivo y coexistía con proteínas como las fibras elásticas, fibras reticulares y también el colágeno. Como tienen carga negativa, a veces hasta eso produce de que estén alejaditas un poquito y retengan agua. ¿Ya? Entonces le da la característica o el aspecto de ser sustancia viscosa, gelatinosa. Y eso le da
cierta elasticidad y también resistencia a la fricción mecánica en los lugares donde se encuentra, ¿ya? Entonces, los glucosaminoglucanos, dijimos, son ácido hialurónico, condentin sulfato, paratan sulfato, queratan sulfato, glutatan sulfato y heparina. La heparina es el anticoagulante que nosotros tenemos, ¿ya? Empecemos. El ácido hialurónico, su unidad estructural del ácido hialurónico es un disacárido que está formado por el ácido glucurónico y la N-acetilglucosamina. Estos dos, ¿ya? El ácido glucurónico se une a la N-acetilglucosamina a través del enlace beta-1,3, pero la sumatoria, vamos a decir así, de varios disacáridos me forman la estructura del ácido hialurónico, ¿ya? Entonces, este disacárido se une a otro disacárido a través de unión beta-1,4. Entonces, más o menos, en cuanto a su peso molecular, a su masa molecular es de 100.000 a millones de Dalton, forma soluciones viscosas, muy viscosas, L, que le dan propiedades lubricantes, y se lo encuentra formando parte de la matriz extracelular del tejido conectivo, el cartílago, humor vítreo del ojo, gelatina de cuarto del cordón umbilical y líquido sinovial. ¿Ya? Ustedes van a ver con personas que por desgaste de los años, con artrosis, a veces pierden líquido sinovial y entonces el líquido sinovial no solo tiene ácido hialurónico, pero ahora en medicina sí se administra, el profesional, el traumatólogo, administra directamente. Si la artrosis está en la rodilla, produce dolor porque hay roce entre órganos. Entonces, se le agrega el ácido hialurónico y le da cierta lubricación y con eso también alivia el dolor, ¿ya? O las mujeres últimamente se está utilizando para afinar las arruguitas del ácido hialurónico. ¿Okay? Bueno, entonces la función del ácido hialurónico es crucial en aquellos lugares donde se produce una fuerte fricción, como el cartílago articular. ¿Por qué? Porque aquí proporciona una zona acolchada o acolchonada muy eficiente ante las repetidas injurias mecánicas, al movimiento, ¿no? ¿Ya? Y lo que hace es darle elasticidad, resistencia y lubricación. Dijimos que estaba formado por el ácido ¿qué? Glucurónico con la glucosamina en unión beta-1,3. Este es el disacárido. Y se une a otro disacárido a través de unión beta-1,4 y así a otro, así. ¿Ya? Esa es la estructura. Aquí dice, ¿ya? A ver, vuelvo atrás. Entonces está disacárido ese, ¿no? El ácido de glucurónico con la N-acetil de glucosamina. Y entonces, esta es la unidad estructural del ácido hialurónico. Y se une a otro de los mismos por unión beta-1,4. Entonces, el ácido de glucurónico se une a la... ¿Por qué me doy cuenta que es glucosamina por este? Miren, es la amino que hay acá. ¿Ya? Glucosamina. Fíjense que son hidratos de carbono, ¿no es? No son proteínas, por favor, son hidratos de carbono complejos. El condroitin sulfato es abundante en el cartílago porque favorece marcadamente su lubricación a la vez que permite tanto el anclaje de las fibras de colágeno como el correcto trasiego de moléculas de la zona articular. Entonces, además tiene agua y forma geles que posibilita a estos tejidos conectivos articulares el poder de autogestionarse porque no tiene irrigación, ¿ya? No tienen un suministro de sal. Entonces, es un poquito más, es más pequeñita, es más pequeña la estructura, ¿no? Entonces, tiene una masa molecular de 10.000 a 50.000 Dalton. En cambio, la heparina era
de cientos de miles a millones, ¿no? ¿Ya? Pero, ¿dónde se lo encuentra el clorintrin sulfato? En el cartílago del hueso. Y su unidad estructural es el ácido D-glucurónico beta 1. El otro era ácido D-glucurónico. Y también el otro tenía acetilglucosamina. Este es 3N-acetilgalactosamina, 4-sulfato. ¿Bien? Eso. ¿Bien? Esta es la galactosamina. Este es el disacárido. Unión beta 1,4 con el otro disacárido. El dermatosulfato se lo encuentra en el tejido conectivo de la piel y su unidad estructural es el disacárido que está formado por el ácido L-hidurónico alfa 4 y la 3N-acetilgalactosamina 4-sulfato. Este azúcar se parece al otro, ¿ya? Entonces el ácido hidurónico y la galactosamina 4-sulfato, en el carbono 4 está el sulfato. El queratán sulfato se lo encuentra en el tejido conectivo de la córnea y el cartílago, ¿ya? En la córnea. Su unidad estructural es el disacárido que está formado por galactosa y galactosamina acetilada esterificada con sulfato de carbono 6 por 2 disacáridos. El queratán sulfato no presenta ácido úrico, sino galactosa y galactosamina. Ahora, la heparina también es un glucosaminoglucano, pero ya no forma parte de la estructura de la matriz extracelular o del cartílago, sino más bien es un anticoagulante. Tiene más cargas negativas, repele por repelencia con proteínas, enzimas y no de varias enzimas, y entonces al tener este tipo de interacción, le da la propiedad de ser anticoagulante. O sea, en otras palabras, evita que los glóbulos rojos se coagulen, se unan entre sí. ¿Ok? Esa es la función de la heparina. Es nuestro anticoagulante natural que tenemos en sangre. Otra función es que puede aclarar el plasma sanguíneo después de una comida rica en grasa. Está constituida la heparina por el ácido urónico y la glucosamina. El urónico se une a la glucosamina en unión beta 1,4 y este disacárido se une a otro disacárido en unión alfa 1,4. Entonces, ácido urónico con glucosamina. Ácido urónico con glucosamina. Ese es un disacárido. Aquí hay otro, ¿no? Ácido urónico con glucosamina, disacárido, se unen alfa 1,4 a otro disacárido. Dudas que tenga, preguntas que quieran hacer, ya por fin terminamos el tema de hidratos de carbono. Esto entra al segundo parcial. El día de mañana, jóvenes y señoritas, los espero, sean puntuales. Siempre demoramos, por eso les doy hasta 3 horas que les digo que dura el examen. He solicitado las aulas de 10 a 1 de la tarde, de 10 de la mañana a 1. ¿Ya? Entonces, ya tienen que estar tipo 10 y máximo 10 y media, que tienen que entrar al aula, porque cierran después, ¿ya? Entonces, repasen todo lo que tengan que repasar. Se les ha dado 2 clases para que repasen con sus auxiliares. Han repasado conmigo, al menos este grupo C, en pizarra. Además hemos recapitulado todo, ¿ya? Lastimosamente fueron pocos la anterior semana, pero nos pusimos a repasar. Y a partir de la siguiente semana, como les decía, sí o sí tenemos que pasar por lo menos 2 clases a la semana, ¿ya? Eso es todo, jóvenes y señoritas. Nos estamos viendo el día de mañana. Se cuidan. Que estén bien, ¿ya? Hasta luego.